Para las familias que sufren, los ideales de esperanza, oportunidades, soluciones y una vida diferente algunas veces se ven muy lejos de la realidad. Levanta propone una solución alternativa a lo que hasta hoy se ha oído con relación a la familia, matrimonio e hijos azotados por la violencia doméstica. Hoy proponemos un camino más alto, uno que levanta a los caídos y oprimidos, dando voz a quienes no la tienen. Y ahora con ustedes, Levanta. Mi estimado, qué gusto verte un día más. Muy buenos días a todos, a todas y igualmente mi estimado amigo, gracias a Dios por una semana más que estamos acá compartiendo. Es una bendición realmente y creo que siempre nos pone a pensar y a conversar mucho, ¿verdad? Y no sé si a vos te pasó, pero quedamos la semana reflexionando de lo que hablamos la semana anterior, porque uno queda dándole vueltas a las ideas. Sí, como se dice popularmente, quedamos picados. Quedamos picados con lo que hablamos la semana pasada. Si alguien no lo ha escuchado, puede ver nuestro programa anterior, el número 5, que hablamos un poco sobre cómo mantenernos en la verdad. Bien, ya entendimos, y en el programa 4, para ir más atrás, sí, hablamos de la persuasión mediante la argumentación. Así es. En el 5 hablamos de cómo permanecer entonces en esa verdad en la cual fuimos persuadidos. Y terminamos, ¿verdad? La conclusión que llegamos en el programa número 5 fue que el problema de la conducta no es la conducta, es el corazón. Exacto. Ahora, ¿cómo entonces, o usando la expresión que usamos, la transformación del ser, ¿cierto? No, y que por más buenas intenciones que tengamos de cambiar la conducta o que nos presenten patrones para cambiar la conducta, que eso es posible. Correcto. Y funciona. Y funciona, pero esa conducta, si no se transforma el ser, esa conducta puede caminar en cierta dirección, ayuda, pero está destinada a una temporalidad. Es temporal y por tanto es ineficaz. Sí. Porque no trajo una solución permanente, sino que trajo una solución temporal. Y yo creo que esto nos lleva a la pregunta de esta mañana, Alonso. La pregunta del día. La pregunta del día. ¿Psicología o consejería bíblica? Qué pregunta más difícil esa. Y sobre todo desarrollarlo en los pocos minutos que tenemos, que los que nos escuchan, por supuesto, entenderán que por la limitante de tiempo, simplemente la intención es crear un desafío para ustedes que nos están escuchando, para que sigan desarrollando estas ideas. Correcto. Es como tratar de llevarlos a que piensen en estos temas. Correcto. Y si quieren entrar en una conversación sana, respetuosa y amigable, ¿verdad? Porque hay que poner algunos parámetros. Nuestras redes sociales, Levanta CR, tanto Facebook, Instagram, Twitter, que constantemente las estamos chequeando, podemos seguir conversando de una manera edificante, sí, ¿verdad? De inclusive poder llegar a decir que estamos de acuerdo en el desacuerdo, Muy que bien. es parte importante. Ahora, hiciste una pregunta. Ante el fruto de la persuasión por la argumentación, sí, y darnos cuenta de que el problema de la conducta no es la conducta en sí, sino el problema del ser, o en términos bíblicos, el corazón. Hay dos propuestas principales que procuran la transformación del ser, o que al menos eso argumentan, sí, ¿cierto? O la transformación de la conducta. Ajá. Y sí, preguntaste, ¿psicología o consejería bíblica? Sí, me gustó esto que dijiste porque posiblemente la psicología dura, llamémosla así, no busca una transformación del ser, sino una transformación de su conducta. Totalmente conductual. Correcto. Yo creo que aquí difiere de la cosmovisión bíblica desde su posición antropológica. Es decir, ¿qué es el ser humano? Ok. Entonces, para poner en palabras prácticas. Prácticas, sí. La psicología entonces malinterpreta lo que es la composición del hombre. Exacto. ¿Por qué? Porque la cosmovisión bíblica se desarrolla sobre principalmente tres doctrinas. La doctrina de la creación, que ahí es fundamental. Dios es creador absoluto. Y nosotros somos sus criaturas. Correcto. 2, la doctrina de la cristología. ¿Para qué nosotros somos transformados? Para un propósito de ir siendo imagen y semejanza de la verdadera humanidad
representada en Jesucristo. O sea, santificación. Santificación. Correcto. El proceso es que Cristo sea formado en nosotros. Ahí, por supuesto, hay una diferencia. Y tercero, en la doctrina de la gracia. ¿Qué significa la doctrina de la gracia en ese sentido? Que la transformación no es por obras, sino que es una transformación producto de la salvación. Entonces, estas tres doctrinas, Alonso, si las ponemos, consejería bíblica con la psicología, ahí estamos viendo una diferencia bastante grande. Rápidamente, doctrina de la creación, doctrina en cuanto a cristología y la doctrina de la gracia. Si tratamos de empatar estos puntos, ahí vamos a ver la diferencia entre consejería bíblica y propuesta psicológica. Correcto. Nada más para aclarar, creo que todos o la gran mayoría entendemos a qué nos referimos con psicología, pero cuando hablamos de consejería bíblica, quizás sea por ahí algún concepto que alguien simplemente dice, bueno, es el consejo que da la Biblia, y en cierta forma sí, pero cuando hablamos de consejería bíblica, hay una palabra muy interesante que lo hemos conversado, que aparece en el Nuevo Testamento, una palabra griega, noutesis, que habla y se traduce de muchas formas, de amonestar, de exhortar, de edificar, de muchas formas. Implantar, ¿cierto? Romanos capítulo 15, versículo 14, Colosenses, un montón más, Efesios capítulo 6, usan esta palabra. Ahora, la esencia es básicamente colocar la palabra de Dios en la mente. Dijimos en el programa anterior la persuasión por medio de la argumentación. La consejería bíblica o el consejero bíblico coloca la palabra de Dios con argumentos sólidos y firmes y bien definidos. Sí. No basta con, sin menospreciar, ver un par de videos de YouTube y querer desarrollar todo un sistema de pensamiento. Entonces, poner la palabra de Dios en la mente de la persona para que Dios obre y, como vos decías, vaya transformando el ser de la persona, bien, y por ende el desarrollo de la conducta. Qué interesante. Entonces, se podría decir que la consejería bíblica no dispone del marco ético de la persona. Y ahí es donde radica vamos a ver, la propuesta diferente de la consejería. Porque si partimos de mi ética, de lo que yo supongo, o la teoría, digamos, de conductista supone que se debe o no se debe hacer y recae sobre el individuo, yo creo que ahí ya tenemos un problema. Sí. Pero cuando se está transformando a partir de un patrón específico, que en este caso es la verdad bíblica, estamos hablando ya de otra cosa. Claro. Completamente diferente. De un agente externo que viene a transformar, por medio de la formación, ¿sí?, un ser integral en todas sus áreas. Pero yo creo que tampoco, no sé si pensás como yo, Alonso, en este caso, de que no se trata de desestimar el esfuerzo de la psicología, aunque sabemos que su nacimiento como tal, y tenemos que decirlo así, sale como un rechazo a las propuestas de lo que antes se conocía como el tratamiento del alma. Correcto. O sea, vamos a decir, esto ya no funciona, esto ya no es relevante, ahora vamos a implantar, vamos a decir, algo más científico y vamos a desestimar lo anterior. Así sale. Y para esto tendremos que desmitificar un montón de conceptos para entrar ya a los conceptos, digamos, del el inconsciente en el ser humano, etc. Pero tampoco se trata de desestimar los esfuerzos y los logros que los tratamientos psicológicos tienen para diferentes tratamientos. No sé si podrías, no sé, darme unos ejemplos de donde se podría estimar los esfuerzos psicológicos tal vez en niños, en tipo de abusos. Sí, es importante lo que estás diciendo. Sí, creo que es importante notar, hay cierta, o llamémosle, un sector más extremo de la consejería bíblica rechaza radicalmente la psicología, ¿cierto? Llamémosle, si pudiéramos categorizar los conceptos de consejería bíblica o el ámbito, ¿verdad? Como se da en ciertos ámbitos, para usar un ejemplo político, izquierda o derecha, ¿verdad? Cierto sector de la consejería bíblica rechaza cualquier indicio de psicología. Es decir, que no sirve para nada, no sirve para nada. Decirlo Exactamente. Puntualmente. Eso es lo que algún sector de la consejería bíblica argumenta, ¿verdad? Más que todo por sus orígenes, años 70, ¿verdad? A partir de J. Adams van tratando estos temas, ¿verdad? De aborrecer o de separar, no aborrecer, desestimar la psicología. Pero yo creo porque lo compara con la fundamentación bíblica. O sea, hace una comparación donde
donde decimos, no necesitamos de nada más, pero yo creo que es un problema porque ya no necesitaríamos entonces de otros recursos como, qué sé yo, la arqueología, la historia, para poder interpretar lo que la Biblia quiere decir. Correcto. Entonces, este sector la desestima. Personalmente, y he conversado con muchas personas sobre esto, creo que debemos como iglesia, estamos hablando del rol de la iglesia en la sociedad, debemos entender que hay herramientas útiles para el tratamiento de las personas en ciertas formas y ciertos momentos. Ahora, vamos a establecer la herramienta principal y la herramienta que transforma nuestro ser, que es la obra de Dios por medio de la persuasión a través de argumentos que hemos hablado, de la palabra de Dios impuesta en la mente o implantada en la mente de la persona, para que Dios vaya haciendo la transformación, ¿cierto? Y la persona comprendiendo estos modelos. Eso es lo que transforma. Pero la psicología, y vos hablabas sobre un par de ejemplos, creo que dos ejemplos fundamentales. Uno muy básico y uno muy trascendental. El básico me pasó a mí. Yo tengo 42 años y hasta los 36 años, desde niño me comí las uñas. Ahora viejo, me doy cuenta que quizá traumas de la niñez o una fobia, inseguridad. Yo fui un niño muy inseguro, ¿verdad? Por muchas razones. Ahora me doy cuenta de viejo, ya no sirve de nada, ¿verdad? Pero bueno, en fin. Y un día estábamos en iglesia y había una señora psicóloga, una excelente persona, y vio cómo me comía las uñas, que era bastante evidente y feo. Y me dijo, mira, yo quiero ayudarte. Y yo, ¿cómo? Bueno, ella es psicóloga. Está bien, yo fui, ¿verdad? A ver qué era la cosa, porque mi mamá me puso chile, yo me dispuse 1000 veces, mi esposa me animaba y nunca funcionó. Fuimos, ¿cierto? Y ella simplemente sacó una hoja de papel que había hecho con unas celdas que hizo en Excel. Decía lunes, martes, miércoles. Una serie era una tablita. Y lo que tenía que hacer era, cada vez que yo me diera cuenta que me metía la mano en la boca, debía anotar qué estaba, si era mañana, tarde o noche, qué estaba haciendo, si estaba estresado o no. Una serie de cositas. Mira, lo que nadie logró en 36 años, esta hojita lo logró en 2 semanas. Y yo estaba asombrado porque lo logré y pasó el tiempo y funciona, ¿cierto? Y fue una modificación de un hábito equivocado. Ahora, esto es fruto de la psicología. Claro. Algo muy básico. Y lo interesante es que tal vez podríamos decir que te cambió un hábito conductual. Claro. Pero tal vez podríamos coincidir en que no te cambió la raíz en cuanto a tus inseguridades, en cuanto a tus temores, en cuanto a tus miedos, porque cuando yo tengo miedo, yo no voy a ir a llenar unos cuadritos para que se me quite. Claro. ¿Ves? O sea, la psicología lo que hace es que muestra y de alguna manera pues ayuda a corregir algo, ¿verdad? Eso está muy bien. Pero la raíz, claro, ese es el punto. Es como la idea innecesaria de pensar que si yo tengo vamos a decirte, un tumor maligno, van a hacer todo el proceso médico y me van a decir, mira, la operación fue un éxito, te sacamos un 70%, pero te dejamos la raíz. Venite dentro de unos 3 meses para hacer otra vez el proceso, volverte todo el proceso médico, vamos a quitarte lo que creció a partir de ese porcentaje y te seguimos dejando la raíz. Ahí está el punto. Yo en esos 3 meses puedo decir, mira, me siento muy bien, pero la raíz está ahí. Claro. Totalmente. Y justamente eso es a lo que yo iba. Esa hojita modificó una conducta, pero no quitó mis inseguridades. Así es. Ahora, mis inseguridades, o sea, eso fue el comerme las uñas era un fruto, era un hábito de la inseguridad. Mis inseguridades fueron tratadas con el Señor. Y lo que ha venido a traer seguridad es cómo el Señor ha ido transformando mi mente, mis conceptos, cómo ha modificado inclusive mis emociones. Yo también soy una persona ansiosa y me tengo que estar moviendo. Ahora, mi esposa me molesta y me hace chistes porque siempre ando con algo en la mano, o una liga, o un cubito, o algo para estar tocando, ¿cierto? No, aquí estoy sosteniendo el vaso porque ¿qué va? Se me va a caer si no con tus movimientos. Acá se cae, se quiebra. Ahora, eso no sana mi ansiedad. Mi ansiedad es sanada cuando es llevada, como dice Filipenses, con toda acción de gracias al Señor. Correcto. Y en el Señor la ansiedad es alivianada. Entonces, la psicología viene como una herramienta útil en ciertos momentos, ¿cierto? Que me va a ayudar a transformar cierto hábito, pero no sana. Otro ejemplo que conversamos en un momento,
Y ya algo más de mayor magnitud es cómo hacemos, y poniendo el ejemplo de un niño que fue abusado sexualmente, hablemos de 3, 4 años, ¿cómo hacemos para que este niño exprese qué fue lo que le pasó? Eso es un tema muy, muy bueno, un ejemplo muy puntual me parece, porque ¿cómo lo hacemos desde la consejería bíblica? ¿Cómo hacemos para que este niño manifieste sus traumas? Desde la psicología evolutiva de este niño. Correcto. Desde allí. Yo creo que, bueno, con todo respeto, me parece que no es un signo de mucha responsabilidad si no se tiene la preparación adecuada, abordar a un niño con un trauma de esa magnitud sin las herramientas que permitan llevar a ese niño a esa manifestación de sus traumas. Y es allí donde entra el punto de la psicología. Entra el punto de la psicología como un instrumento, ¿cierto?, que puedo usar en este caso para que el niño se exprese, pasado el tiempo se exprese qué fue lo que le pasó. Por medio de diferentes técnicas. Por medio de dibujos, claro, objetos, historias, claro. Patrones de conducta, ¿cierto?, que son clarísimos, se puede expresar. Ahora, la psicología nos da esos instrumentos de medición, de evaluación, técnicas para llegar a un punto. Ahora, el tema, y eso es algo pues que creo, ¿no? El tema es que es insuficiente para sanar el perdón, por ejemplo, en este caso. ¿Cómo el niño puede trabajar eso? Puede vivir, hablemos que le pasó a los 4 años y está hablando a los 8 años, le queda una vida por delante. Así es. Creo que la psicología es ineficaz en los medios de transformar el ser para que pueda vivir el resto de su vida transformado, ¿cierto? A pesar de un evento tan complicado como lo que le pasó. No, y que puede ser también, Alonso, que en ese ejemplo hipotético, que lastimosamente es una realidad en los hogares, puede ser que también la psicología le dé las herramientas para que vaya sosteniendo este trauma mientras este niño va madurando y vaya teniendo la capacidad de asimilar un tratamiento más profundo. Que es el tratamiento, por ejemplo, en este caso del perdón, porque tampoco vamos a pretender que en este eventual caso de un niño de 3, 4 años, vamos a empezar ya una vez que se establece el problema, el trauma, vamos a empezar a predicarle acerca del perdón. Claro. Y que va a perdonar como bíblicamente se señala. Ahora, ¿cómo se hace? Entonces, en ese sentido, la psicología acompaña, claro, ¿verdad? Sostiene esos traumas, pero para que en algún momento le dé paso a algo más profundo. Claro. Algo que realmente llegue a la raíz de la situación. Que es la transformación del ser. La transformación del ser. Correcto. Que ahí va a entender en un proceso, ¿cierto?, donde su ser va a ir siendo trabajado de muchas formas hasta poder vivir con un evento traumático, una desgracia, ¿cierto?, que le sucedió, va a aprender a vivir por una transformación del ser. Exacto. Y va a poder continuar con una vida con propósito, no frustrada, como lamentablemente, y lo hablo desde la experiencia, la frustración, me he encontrado con personas que tienen un estilo de vida y cuando comenzamos a ahondar y ahondar, llegamos al punto de que fueron abusados sexualmente. Tuve un trabajo con una persona hace algunos años que sus prácticas sexuales eran totalmente desviadas en el sentido de inmoralidad. Le fue infiel a su esposa con una gran cantidad de mujeres, una persona que profesaba ser creyente y era repetitivo y una, y en una conversación siempre fueron, como vos decías, la doctrina de la gracia. Sí. Una conversación con esa persona llorando como nunca en su vida había llorado, me dijo: yo fui abusado por un familiar cuando tenía, creo que fueron 9 años. Entonces, él nunca lo había dicho y me dijo: nunca se lo he dicho a nadie. Vos sos la primera persona que lo sabe, después solamente yo. Es decir, que se pudo haber abordado, claro, por medio, por ejemplo, de la psicología para llevar al punto, y de allí entra la consejería bíblica. Correcto, totalmente. ¿Qué hubiera pasado si esta persona, siendo un niño, hubiera expresado eso por medio de estas herramientas, que son herramientas que podemos usar o no? Son alternativas. Podemos aplicarla de esta manera o no de esta manera, o esta tendencia o esta no, pero la consejería bíblica
es la herramienta que se tiene que usar siempre para transformación del ser. Mientras vamos trabajando, por ejemplo, hablemos un carro, hay herramientas alternativas. El mecánico tiene que una pinza, que cierta herramienta, pero tiene una máquina especial, ¿cierto? Que va a hacer lo que ese carro funcione. Y tiene una prensa y un clavito y lo que venga, ¿verdad? No soy muy diestro en estos temas, pero hay algo principal que hace que funcione. Pero qué interesante ese ejemplo, ¿verdad? Que creo que se ha dado en otras circunstancias. Digamos que se está reparando un carro específico de cierta marca. Y para que el carro específico de cierta marca funcione bien, tenemos que llamar al técnico de esa marca. Correcto. Ahora, nosotros, por eso es que entramos con una antropología correcta. Somos criaturas. No es un proceso de evolución, sino somos criaturas con un creador. Correcto. Que nos ha creado con un propósito, tanto eterno como temporal. Ahora, para que esa transformación de la persona, permeada por el pecado y las consecuencias del pecado, necesitamos que venga el Creador, que sabe exactamente cómo tratar la situación y darnos una vida plena y abundante, como Jesús habla en Juan 10:10. Totalmente de acuerdo. El problema es que nuestro pensamiento, y hablemoslo latinoamericanamente, es busquemos el mecánico más barato. Es que si lo llevo a la agencia me salen tanto, pero si lo llevo al mecánico a la esquina, que algo estudió, me sale la mitad. O comprate este repuesto que cuesta tanto. No, mejor el más barato, ok. Y dentro de 2 meses volvemos al mismo problema. Exactamente. En lugar de ir al lugar de origen, que sabe cómo se hizo, con qué propósito y cómo funciona. Claro que sí. No es simplemente a cualquiera que aparezca. Así es. Y algo interesante también que la psicología ha hablado, y es un tema que a mí me interesa y me intriga cuando lo veo en la Biblia, son cómo hay modelos que se reproducen, cómo somos imitadores de patrones. Por ejemplo, Abraham mintió sobre su esposa. ¿Qué hizo su hijo? Exactamente lo mismo. El mismo patrón, sí. David fue un hombre que comenzó a tener diferentes mujeres, y ¿qué hizo su hijo? Tuvo un montón de mujeres. Claro. Y cuando estudiamos la vida de David, y hablamos de David, un hombre conforme al corazón de Dios, un líder militar, un hombre de política que transformó la nación completamente, pero fue un padre ausente. Cuando se da un problema de violación entre sus hijos de diferentes madres, en este caso, cuando es un problema de violación y el problema con Absalón, que Absalón mata al violador, y pueden leer la historia en las Escrituras, David no hace nada. Absalón se va, él no hace nada, Absalón vuelve, David no hace nada. Y es el reclamo, no hiciste nada. Como los hijos de Elí también. Como los hijos de Elí que vivían a la libre y su padre no hizo nada. Claro. Y retomando el tema anterior, tenemos que pensar en esa desocupación del rol de la masculinidad. Y yo quiero, casi terminando el programa, Alonso, entonces referirnos a qué propone la Biblia. Y propone un tema que sería interesante tratarlo, que es el tema de la santificación, que es un proceso por el cual Dios va trabajando en nuestra tendencia a ser independientes de Él, que eso es lo que se llama pecado. Y la santificación va dándonos la perspectiva correcta de la verdadera humanidad en Cristo. Correcto. Pero es un proceso, la santificación es un proceso que Dios da. ¿Y cuál es nuestro papel? Un papel colaborativo. Correcto. Nosotros no procuramos nuestra santificación, pero el papel nuestro es colaborar. Ser dóciles a este tratamiento que viene por la gracia. Entonces, ¿qué pasa? Para cerrar ya este programa de hoy, ¿qué pasa cuando traemos esa santificación, o cuando la persona en forma colaborativa y en su docilidad permite que el Señor obre en esta persona? Y una mujer que ha sido víctima de violencia doméstica comprende esas realidades, asume su igualdad, su posición, su rol en una feminidad bíblica, y el hombre también entiende lo que Dios ha hablado por medio de los argumentos, y asume también su rol como un hombre, como un esposo, como un padre, y por medio de la persuasión por los argumentos comienza a cambiar su mentalidad. El ser es transformado por la palabra de Dios, y ahora entonces tienen conceptos nuevos.
usemos una expresión, tienen vida nueva. O sea, se ha restaurado el modelo. Se ha restaurado el modelo original, Claro. pero ese modelo original sigue conviviendo con el pecado, ¿cierto? Sí. Que somos pecadores, Claro. en un mundo caído. Por eso la santificación no es un acto único, Correcto. sino es un medio de transformación, Ujú. un desarrollo de esa transformación. Un desarrollo constante. Y por eso hablábamos el programa anterior de colocarnos delante de aquel que santifica. Correcto. Y esa es nuestra posición desde nuestra masculinidad. Ujú. No descuidar nuestra posición, Correcto. porque no es un proceso inmediato, Ujú. es un desarrollo Un desarrollo de del ser, cambio del ser. un desarrollo de ser hombres cada vez más imitando el modelo de Jesucristo como la verdad revelada a los hombres. Y en el caso de la mujer, encuentra su feminidad también en ese modelo, Correcto, también. en una absoluta igualdad con el hombre. Total igualdad. ¿Qué te parece si el próximo programa hablamos del desafío de la familia en el siglo XXI? Un temazo, como decimos nosotros. Un temazo, como dicen ustedes los músicos. Mi hermano, un gusto verte una semana más. Nos vemos la otra semana. Si Dios lo permite. Bendiciones, un abrazo. Saludos.